Bueno, espero estén bien. Dios les bendiga. Tenemos la clase de bautizo número 4, si no estoy mal. Espero hayan tenido un buen día de trabajo. Si usted logra conectarse en este momento es porque son las 5 de la tarde. En el momento en que estoy haciendo el video no es esa hora, pero le pido que se disponga en este momento, ¿cierto? Disponga su mejor actitud. Vamos hoy a tener esta clase de bautismo. Para mí es muy importante las clases de bautismo. Soy muy bendecido en el servir en las clases de bautismo. Tuve este... Entonces, como les venía comentando, para mí es muy importante la clase de bautismo porque soy ampliamente bendecido al poder servir en esta clase. Eh, Mi profesión es por la misericordia y la gracia de Dios. Yo soy psicólogo, ¿cierto? Y tengo experiencia pues impartiendo cierto tipo de charlas y de prevención de consumo de sustancias, prevención de la conducta suicida y de violencias. Entonces para mí el impartir charlas es una bendición. Entonces espero que esté acá conmigo, disponga este momento para que usted pueda entrar en la presencia de Dios y que Dios nos dé una excelente y maravillosa clase. Entonces voy a orar para que usted escuche la oración. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos ante tu presencia con las ganas de saber más de ti, ganas de saber más de tu Hijo, Dios, ganas de saber de que tú nos instruyas por medio del Espíritu. Así que te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, dejamos atrás toda preocupación por el pasado, toda culpa por el pasado y toda preocupación por el futuro, Señor. Te entregamos, tú tienes el poder absoluto de todo cuanto existe y hoy nos gozamos en este día y decimos que maravillosamente y glorioso es este día. La vida es muy bella, Dios, así que gracias por este regalo, gracias por este grupo que está viendo este video y ya tú estás en la clase, Dios, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno, hoy la clase es muy interesante. La había arreglado hace 2 semanas, pero hemos estado reforzando, ¿cierto? Hemos estado reforzando las bases de las primeras clases sobre temas muy importantes, ¿sí? ¿Cierto? Sobre qué es la gracia, ¿cierto? Sobre la condición de Jesucristo al obedecer y hacer toda justicia, como le comentaba Jesús a Juan el Bautista, del por qué él era bautizado. También descubrimos que el Padre se agradó de esa obediencia, ¿cierto? Y allí en el capítulo de Mateo 3, versículo 16, pues el Padre dice: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia, porque Jesús obedeció al mandato de bautizarse. Observamos también en un capítulo de Romanos que el bautismo de Jesús es muy similar a la muerte de Jesús. Allí en el capítulo de Romanos observamos que Jesús, la palabra de Dios nos dice que hemos sido bautizados en su muerte y que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Para qué? Para vida nueva. Eso está en Romanos capítulo 6. Entonces hemos estado como martillando mucho ese concepto y esa idea. Ustedes saben por qué, porque hay mucha tela que cortar, hay mucho que decir, ¿cierto? De cómo Jesucristo, como ahí lo dice en Filipenses 2:5, que también tratamos eso en la primera clase, cómo Jesucristo deja su condición de Dios para tomar la forma de hombre, ¿no? Para morir, para darse como sacrificio. Pero también vimos en Hebreos allí en el capítulo 7, que él se manifiesta como sacerdote de Melquisedec y que él logra tener una ofrenda delante de Dios sin mancha. También Hebreos habla y narra que Hebreos narra que él, que él tiene la potestad de dar un sacrificio y que es un sacrificio distinto a los sacrificios antiguos, porque el sacerdote común de la comunidad de los judíos, que es del cuerpo levítico, ¿cierto? De la tribu de Leví, por el designio de Aarón, eh,
entraban con sangre ajena, ¿cierto? O sea, eran personas que entraban a hacer el sacrificio, pero entraban con sangre que no era, que era ajena, porque ellos tenían deuda, ¿sí? Ellos tenían deuda como seres humanos. Y vemos en la persona de Cristo que Él entra a darse como sacrificio, ¿cierto? Pero entra sin deuda. Él es un cordero sin mancha, ¿cierto? O sea, Él nunca cometió pecado. Y eso lo hace un sacerdote que su sacerdote es inmutable, no tiene cambio, como lo dice la carta de Hebreos. Y pues esto es más o menos el resumen que hemos tenido estas últimas clases. Bueno, ya dando ese resumen, si nosotros seguimos trabajando ahí, va a haber mucho tema, o sea, aún hay mucha sustancia, ¿cierto? Aún hay mucho alimento ahí, porque son versículos que son muy profundos, ¿no? Hablando de que Jesucristo es sacerdote en la orden de Melquisedec, que Melquisedec tiene una historia en Génesis, cuando se encuentra con Abraham, ¿cierto? Y Abraham, fuera de la ley, le da los diezmos de todo, reconociendo el sacerdocio de Melquisedec, ¿cierto? Y bueno, y ahí entramos en temas como, bueno, el tema del bajo la ley, como Cristo viene y revela la gracia. También tratamos temas como cuando Jesucristo, allí en los evangelios, si no estoy mal, en Marcos 7, está la escena de cuando Jesucristo escribe en tierra y le traen a la mujer adúltera, ¿cierto? Como él, siendo el Señor, manifiesta la gracia cuando ellos tenían la ley, ¿cierto? Y la ley demandaba en Levíticos que pues las personas que fueran encontradas en adulterio fueran apedreadas, ¿cierto? Bueno, hasta ahí es un resumen corto y como les digo, si nosotros seguimos ahí y posiblemente vamos a continuar ahí porque hay mucho que sacar del conocimiento del por qué nos estamos bautizando, ¿cierto? ¿Por qué nos vamos a bautizar? ¿Cuál es la decisión de bautizarme? Hablábamos también de que la decisión del bautismo era una señal para el público, porque el río Jordán era como el parque, ¿cierto?, de Tocancipá, donde iba mucha gente, se congregaba mucha gente, y la gente observaba quiénes eran los que se bautizaban. Hablábamos también de una vida en lo secreto, porque el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, pero Juan capítulo 1 dice que permaneció. Cuando, cuando Juan el Bautista fue enviado a bautizar, la palabra dice que sobre quien veas descender el Espíritu de Dios, y no solamente descender, sino permanecer. Y hablamos también de qué debería hacer o qué cambios deberían haber en nosotros para que el Espíritu Santo permaneciera, ¿cierto?, en nosotros. Y que pues tiene un íntimo significado, ¿no? Porque nosotros vamos a ir a descender a las aguas, ¿cierto? Hablamos de los tipos de bautismo, por aspersión, por inmersión. Bueno, entonces hoy es un tema bastante interesante. Hoy vamos a leer, un poco de un aglomerado de versículos bíblicos. Vamos a profundizar ahí sobre la sangre de Cristo, ¿cierto? Hablando de que hemos hablado hemos tocado muy por encima sobre los sacrificios de corderos, bueno, de que Jesucristo se presentó al sacrificio sin sangre ajena, ¿sí? Porque era necesario que el que se presentara tuviera algo que ofrecer, no como los sacerdotes del pacto de la ley, porque ellos se presentaban con sangre ajena, es decir, primero con la sangre por pecados propios y luego por los del pueblo, sino que Cristo se presenta sin deuda, ¿cierto? Como Él no tiene deuda, Él puede cargar la deuda de nosotros y pagarla. Entonces vamos a ir a Isaías 53, para que usted lo pueda ir buscando. Isaías 53, está antes de Jeremías. Está antes de Jeremías. Y después de Eclesiastés. Bueno, está cerquita ahí. Cantares, después de Cantares. Isaías 53, bueno, usted lo está buscando. Lo vamos a esperar un momento, ¿cierto? Y acá está. Isaías 53.
Este, 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 este pasaje de Isaías 53 es un pasaje mesiánico, es decir, Isaías tiene muchas profecías acerca de dónde iba a nacer Jesús, cómo iba a ser su nacimiento milagroso por medio de una virgen, ¿cierto? Y también Isaías 53 relata la crucifixión del Mesías. Recordemos que Isaías 53 relata la crucifixión antes de que se inventaran la crucifixión, ¿cierto? La crucifixión es un método romano para muerte por sufrimiento y agonía de los criminales de la sociedad en esa época. Y Isaías es un profeta bastante con un ojo profético muy amplio porque él logró ver muchísimos años más adelante antes de que sucediera y se inventara la crucifixión. Entonces usted lo puede leer, ¿cierto? Usted puede leer Isaías 53 detenidamente. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta de que va a hablar acerca de la naturaleza de cómo sucedió la crucifixión de Jesucristo y qué sucedió, ¿no? Cómo fue abandonado por sus discípulos, eh, qué significa el porqué de la crucifixión, qué significan las heridas de Jesús, ¿cierto? Bueno, y entonces quiero hacer énfasis en el versículo 10. El versículo 10 dice aquí, con todo eso, bueno, leemos tu palabra, Jesús, leemos tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Dice así, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bien, en este versículo, en este capítulo, acá sucede varias cosas. Nosotros podemos ver la necesidad de preguntar, bueno, ¿qué dice acerca de la Biblia de esto? ¿No? Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Continuamente la Biblia habla y se respalda a sí misma. Basta con ver las cartas de Pablo, ¿sí? Basta con ver las cartas de Pablo, Romanos, Corintios, donde él continuamente se entrelaza con el Antiguo Testamento. Cuando la palabra dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Acá el eje central es que el sacrificio, ¿qué dice la Biblia sobre los sacrificios? Bueno, vamos a ir a Levítico 17. Levítico está al principio, después de Éxodo, si no estoy mal, Levítico 17. Vamos a ver qué dice la Biblia de los sacrificios, ya que el asunto de Cristo muriendo en la cruz, bueno, eso lo decía un pastor, más que una obra romana por los soldados romanos, más que morir por el látigo romano, Jesucristo muere por la decisión de Dios, ¿sí? Muere bajo el poder de Dios. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Ahí en Isaías 53:10 usted lo va a leer. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, ¿sí? Allí en Génesis, donde Abraham alza el cuchillo y el ángel detiene el cuchillo de Abraham para no hacer el sacrificio, en la cruz el Padre sí permitió que se hiciera el sacrificio de su Hijo. Entonces vamos a leer acá en Levíticos qué significa, qué sucede en los sacrificios, o cuál es la relación de los sacrificios del Antiguo Testamento con animales y cómo eso nos puede ayudar a entender un poco más el sacrificio de Jesús, su sangre derramada, el perdón de nuestros pecados y nuestra decisión de bautizarnos, ¿cierto? Entonces vamos a ir al Levítico 17, verso 11. Levítico es cuando usted tenga el tiempo y la travesía de leer la Biblia, se va a dar cuenta que Levítico es un aglomerado de ritualismos y ordenanzas para cómo hacer el manejo de las ofrendas, ¿cierto?
de sangre, de dinero, de trigo. Bueno, es un libro bastante denso, es muy denso, pero de todas maneras estamos obligados, eh, se está obligado, el que quiere conocer la Biblia está obligado a leer Levíticos, ¿sí? Es una parada innegable, ¿sí? Y Levítico nos va a arrojar un poco más acerca, ampliamente, ¿no? Todo el libro es magnífico, ampliamente sobre cómo debe vestir un sacerdote, qué significa la sangre, la, cómo se debe manejar un sacerdote en el lugar santo, en el lugar santísimo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ir a Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Listo, ok. Ahí hay mucho que decir. ¿Sí? Por ejemplo, la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. La vida misma de Jesús está en su sangre derramada por nosotros. Cuando Él derrama su sangre sobre la tierra, sobre el madero, ¿sí? La derrama sobre los creyentes, infundiendo eso, infundiendo vida, infundiendo vida. Vamos a ir a Hebreos 9:22. Yo del capítulo, antes, bueno, usted lo puede ir buscando, yo lo voy diciendo. Hebreos 9:22. Cuando yo leí Levíticos 17:11, escribí algo acá que de pronto usted es bueno que lo tenga en cuenta. ¿Sí? Dice así, la palabra expiación se refiere a pago. Expiar es como redimir, como saldar, como pagar, o purificación también. Más técnicamente purificación en el término bíblico. En ese sentido, la vida de Jesús es nuestra justificación ante los ojos de Dios. Jesús vive una vida recta, ¿cierto? Jesús vive una vida recta delante del Padre. Como Él vive una vida recta delante del Padre, Él derrama esa vida recta sobre nuestras vidas y ahora nosotros gratuitamente nos presentamos ante Dios y ante su presencia para tener comunión con Dios, ¿cierto? Y habíamos hablado de esto en las clases pasadas y es que la presencia de Dios estaba determinada en el lugar santísimo. El templo o el tabernáculo que se levantó en Éxodo o desde la época de Éxodo, ¿cierto? Erigía o se llevaba a cabo por tres fases. Los atrios, que es la entrada, el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que quiero hacer énfasis es el lugar santísimo. El lugar santísimo era la presencia de Dios y era tan santa que cuando los sacerdotes entraban podían caer muertos si entraban sin justificar sus pecados. ¿Sí? Ellos literalmente caían muertos. Inclusive tenían unas campanillas amarradas a la cadera. Y esas campanillas, mientras que él estaba en el lugar santísimo, sonaban. Y el pueblo esperaba afuera. Y los demás sacerdotes esperaban afuera. El sumo sacerdote y bueno, si fallecía, las campanillas dejaban de sonar y retiraban al cuerpo con una soga, ¿cierto? Que él tenía amarrada a la cadera. Entonces vemos acá, inclusive si nosotros vamos más, uno podría decir, bueno, las cosas han cambiado del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque ya nadie muere en la presencia de Dios. Pero hay niveles de gloria y hay niveles de presencia, entiendo yo. Por ejemplo, usted puede leer en Hechos de los Apóstoles cuando Ananías y Zafira, ¿cierto? Ananías había vendido una heredad y mintió al Espíritu Santo no dando lo que le había prometido a Dios. Y él cayó fulminado, él murió en la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios es un misterio. Uno no debe poner reglas o yo pienso, ¿no? Uno no debería poner reglas como Dios es así, Dios es esto, poner a Dios en un molde. Pero sí debe haber un profundo respeto por todo lo que es la doctrina de la presencia y en este caso de la santidad y
y de la presencia de Dios. Entonces vamos a ir a Hebreos 9:22. Esta clase está interesante. Usted puede ir anotando ahí. Hebreos 9:22. Hebreos está casi a terminarse. El Nuevo Testamento. Y va a ver usted ahí. Va a ver usted ahí. Va a ver usted ahí Hebreos en el capítulo 9, versículo 22. Eso, bueno, eso también está en esto es una referencia a Levítico 17:11. Dice en el nombre de Jesús. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vemos que Jesús no quebrantó la ley. Sí, Jesús cuando estaba en agonía en el huerto del Getsemaní, ¿cierto? Jesús cuando estaba en agonía en el huerto del Getsemaní, él sabía que, inclusive lo dice así, lo dice Juan capítulo 14, bueno, en adelante lo dice ahí, dice que él va a cumplir la misión por la cual ha venido a la tierra para que el mundo sepa que ama al Padre. ¿Sí? Entonces, el pago de nuestros pecados debía ser por derramamiento de sangre, porque estaba establecido en la ley y en la antigüedad del pueblo de Israel. Pero no solamente así, no solamente porque fuera una cultura de una ciudadanía o de un pueblo, sino porque la Biblia enseña en Números, Deuteronomios y Levíticos, ¿sí?, que todo lo que sucede alrededor de las ordenanzas y los rituales de los sacrificios y del templo y del tabernáculo, pues es figura de lo que existe en lo celestial, ¿sí? Entonces, en el derramamiento de sangre no sucede algo ritualístico cultural de una tribu o de un pueblo específico del mundo, de la creación de Dios, sino que hay ordenanzas que son manifestadas en lo terrenal, que fueron primero espirituales. Cuando Moisés detalla cómo va a ser inclusive el arca del pacto, todo fue porque lo vio en el cielo, ¿cierto? Entonces hay un orden celestial en medio de esto, y Jesucristo nunca alteró las cosas. Él se sometió al Padre y cumplió el orden celestial que conllevaba el pago de pecados, ¿sí?, o la expiación de los pecados. Vamos a ir a Hebreos 7:20, bueno, Hebreos 7:26. Estábamos ahí cerquitas. Hebreos 7:26. Entonces, vamos haciendo antes de leer esto, vamos haciendo como un repaso, ¿cierto? Acá hay bastante información de la cual nosotros podemos meditar, ¿cierto? La palabra de Dios es para meditarla, es para rumiarla. Es decir, cada vez que nosotros descubrimos una verdad o una hermosa verdad, una perla, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, era necesario que se derramara la sangre porque la ley dice, la ley mosaica, ¿cierto? La ley de la tradición judía relata que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o pago o redención de pecados, ¿cierto? Entonces lo que vemos acá es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y podemos preguntarnos sobre qué cayó la sangre de Jesús. La sangre de Jesús cayó en la tierra del monte Gólgota. Esa sangre satisfizo la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces, acá vemos una conciliación en lo que es el atributo de Dios. Jesucristo estaba conciliando la creación con su creador. Jesucristo allá en el monte Gólgota estaba conciliando la creación con su creador, estaba uniendo un pueblo con su creador, ¿verdad? Entonces usted se va a dar cuenta que Dios tiene, la persona de Cristo muriendo en la cruz es la manifestación plena de Dios. Usted dirá, ¿por qué?
Bueno, vamos a leer números 14 y 18. Dice así, números 14 y 18 dice, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios estaba reconciliando su naturaleza, ¿cierto? Su deidad. Es decir, como lo dice Números, Dios perdona, ¿cierto? Pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces, pareciera que hubiera una contradicción ahí, ¿sí? Solo lo acabamos de leer en Números. Pareciera que hubiera una contradicción ahí porque Dios está diciendo que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios estamos destituidos. Esa es nuestra naturaleza caída, ¿cierto? Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque Dios no envió al mundo a su Hijo a condenarlo, sino para que sea salvo por él. ¿Cierto? Porque Dios no envió a Jesús al mundo a condenarlo, porque el mundo ya estaba condenado. Entonces Dios tiene que manifestar su naturaleza, es decir, Dios perdona, pero también hace justicia, ¿sí? Entonces, habíamos dado unos ejemplos en la clase presencial, en las primeras clases habíamos dado unos ejemplos de cómo un juez tenía que dictaminar justicia y no pasar por alto la ley, un juez terrenal, ¿no? Cuanto más el Dios de todo el universo. Entonces, nos encontramos acá con una dicotomía porque Dios tiene que hacer justicia por las transgresiones, es decir, Él tiene que condenar como juez, pero también Él ama. ¿Sí? Y allí en 1 Juan 4 dice, porque el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que para amarnos, Él tuvo que hacer el sacrificio de su Hijo. Y ahí es donde se concilia. Se concilia la naturaleza de Dios, donde encaja la naturaleza de Dios. Dios tiene que hacer justicia por el pecado, tiene que condenar el pecado, pero su naturaleza es amar y perdonar. Esas dos naturalezas se concilian y se encuentran en la persona de Jesús. ¿Cierto? Esas dos naturalezas se concilian y se encuentran en la persona de Jesús. Vamos a ir a Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice lo siguiente, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, el 27 también lo vamos a leer. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye, versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Acá tengo un escrito, quiero leerlo. Dice así, aquí se demuestra que Cristo es el único ser humano que se presenta ante Dios sin deuda. Cristo tiene esta naturaleza al encarnarse a través del Espíritu Santo y en el cuerpo de una virgen, y es que toma la naturaleza humana, ¿cierto? Es decir, el concepto humano él lo entiende muy bien. El concepto humano él sabe que es un día de trabajo bajo el sol. Él sabe que es lidiar con familia difícil. Él sabe que es lidiar con vecinos difíciles, ¿cierto? Él sabe que es trabajar por un sueldo. Yo lo había dicho en las clases anteriores, pero vuelvo y digo, siempre hay mucha tela que cortar. En Job capítulo 10, Job le dice a Dios, ni tus días son contados como los años humanos, ni tienes ojos de carne, por lo tanto tú no me entiendes. Pero mucho tiempo después, Dios mismo se encarna, ¿cierto? Allá en primera o segunda de Pedro dice, grande es el misterio de la piedad, ¿no? Dios fue manifestado en carne. Entonces, porque el Hijo de Dios tenía su naturaleza divina, ¿cierto? Si usted lee los evangelios, específicamente en Juan,
Jesucristo señalado por los judíos. Hoy en día, bueno, habíamos hablado también de eso. Hoy en día, pues nosotros, o el común hablar del ciudadano de pie es que todos somos hijos de Dios. Pero realmente a Jesús le acarrió la cruz decir eso. Y los sacerdotes le dicen a él, tú al decir que eres hijo de Dios te haces igual a Dios. Y allí en Juan capítulo 1 versículo 12 dice, porque les dio potestad, al creer en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Hijo de Dios fue crucificado por decir que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, y nos da la potestad de ser adoptados por su sacrificio en la cruz. Entonces, a Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice lo siguiente: aquí se demuestra que Cristo es el único ser humano que se presenta ante Dios sin deuda. Ya lo habíamos hablado. Por lo tanto, puede ser que Él pague la deuda del género humano. La multa del pecado fue muerte pagada por Jesús. Hebreos 4:12 dice, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesús. No María, no un santo, solamente Jesús. Eso es bíblico y está también en la Biblia católica. Bueno, resumen. Hemos nacido deudores ante Dios y ninguna obra ante Dios puede agradarle más que aunque esté tan bien intencionada. Si nosotros utilizamos nuestras obras, aparte de la cruz, para justificarnos, le decimos a Dios que no le necesitamos para nuestra justificación. Y esto pasa muy seguido en nosotros, los seres humanos. Constantemente, cuando nos suceden situaciones difíciles, acudimos a nuestras buenas obras, ¿cierto? Dios, ¿por qué me pasa esto en mi economía? Yo he diezmado, yo he hecho, yo doy para las personas necesitadas. Constantemente, cuando nos suceden situaciones difíciles, acudimos a nuestras buenas obras para cuestionar a Dios y preguntamos por qué. Si yo he sido bueno, ¿por qué esta bancarrota? Si he sido fiel en mis diezmos, ¿por qué esta enfermedad si no he dejado de venir a la iglesia? Olvidamos las promesas que están a los pies de la cruz. Isaías 53. Las promesas de Dios son sí en el amén, no por mi comportamiento. Usted se debe comportar bien. Romanos 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero es la obra de Cristo en la cruz, es la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Es la obra de Cristo en la cruz que hace posible el alcance de Dios a nuestras vidas. Y solamente por la obra del Cristo en la cruz, Dios tiene misericordia de nosotros acá en la tierra. Que sí podemos agradarle al Padre con nuestro comportamiento, claro que sí. Pero lo que sube como olor fragante ante el Espíritu de Dios, que hace que usted como un ser humano pecador, y yo también, todos nosotros, nos presentemos ante el Padre y el Padre abra su presencia y tenga tiempo para nosotros, para escucharnos, para inclinarse a escucharnos, pues es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús que reconcilió al mundo con su Creador. Por eso Él tenía que morir, por eso Él tenía que derramar su sangre. Por eso a los judíos no les cabía en la cabeza cómo el Mesías no los liberaba del yugo del Imperio Romano. Recuerde que los judíos tenían una creencia de un rey, Mesías es ungido o rey, como la opulencia que tenía David o Salomón, o la opulencia que tenían esos reinados. ¿Sí? Entonces para ellos decir que el hijo del carpintero era el Mesías era tropezar en la piedra, ¿sí? Como dice la Biblia, ¿cierto? Porque ellos tropiezan con Jesús. No entienden cómo un rey tiene que vivir como un carpintero, ¿cierto? Muchas veces nuestra justificación aleja la obra perfecta de Jesús en la cruz
Pero ¿qué dice la Biblia? Isaías 64:10. Todas nuestras buenas obras sin la luz y el poder de la cruz son simple. Esto es o sea, Isaías 64:10 usted lo puede leer ahí. Anótelo ahí y lo lee y medita en eso. Yo detallé algo de lo que a mí me parece que trata el versículo, ¿sí? No es lo que diga ahí. Dice así, yo opino, todas nuestras buenas obras sin la luz y el poder de la cruz son simples intentos fallidos fuera de la gracia del Señor. Por eso cada vez que ores, acércate al Padre para recordar no tus obras, sino la obra de Jesucristo en el Calvario. Cada vez que nosotros oramos, mi oración tiene poder, no porque yo vista bien, bueno, tenemos que decirnos bien, pero no por mis obras. Mi oración tiene poder porque el Hijo de Dios murió en la cruz como ser humano. Él muere ahí en la cruz y hay expiación de mis pecados. Es la obra de Cristo la que certifica y aprueba mis obras. Es el sello, es lo que envuelve nuestra vida. Es lo que ampara nuestra vida, la obra de Jesús en la cruz. Y ahí vamos a Hebreos 10, versículo 4 y 5, lo tengo acá. Dice lo siguiente, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual al entrar en el mundo, dice, versículo 5, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado para mí. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Cristo paga con muerte la paga del pecado. La sangre de Jesús es nuestra justificación. Ella habla al Padre de la inocencia y el estado de sin culpa de aquellos que confían en el Hijo. Y acá vamos a ir a Génesis 4:10. Quiero que usted observe una verdad profunda sobre la sangre. Génesis 4:10. Vayamos. Es el primer libro de la Biblia, el Bereshit, como diría mi pastor. Génesis 4:10. Vamos a ver acá algo importante. Cuando preparé la clase no pensé que la fuera a dar así, pero bueno, se está dando bien. Sí, quería estar con ustedes, pero me solicitan en otro lugar a esa hora. Dice así, Génesis 4:10. Dice así, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cierto? Entonces, la Biblia también habla de que Cristo tiene un mejor testimonio de nosotros por medio de su sangre. Acá vemos que la sangre de Abel clamaba justicia ante Dios. La sangre literalmente de Abel gritaba desde la tierra ante el trono de Dios. La sangre de Jesús derramada en la tierra da un buen testimonio acerca de usted y de mí ante Dios. Entonces tengamos eso en cuenta. La sangre de Jesús habla ante el Padre del por qué tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Recordemos que al lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Recordemos que el Espíritu Santo solamente descendía sobre jueces, profetas, reyes y sacerdotes. ¿Sí? Hoy en día el Espíritu Santo viene a nosotros gratuitamente por medio de la sangre de Cristo y por obediencias como el bautismo, ¿cierto? Como sucedió con Cristo, para reconciliarnos con Dios. ¿Qué compone la sangre? Acá sería bueno preguntarnos, ya vamos concluyendo, nos quedan pocos minutos. ¿Qué compone la sangre? ¿Qué compone la sangre? La sangre es un compuesto de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, ¿cierto? Pero también tiene un compuesto más diminuto que es el ADN, ¿sí? El ADN es un compuesto de proteínas, adenina, guanina y citosina,
más o menos recuerdo eso. Son compuestos de proteínas que se entrelazan entre sí, creando una espiral descendiente y formando un código, ¿sí? En la sangre está la información del antes, cuando se unen los cromosomas de papá y mamá, ¿cierto? Ahí está el ADN de nuestros padres. Entonces yo heredo la nariz de mi abuelo, yo heredo los ojos de mi mamá, heredo también las orejas de mi abuelo, ¿sí? Heredo la facción de un tío, bueno, etcétera, ¿sí? Todo eso está en la sangre, hay una información en la sangre. La sangre compone el ADN, código genético, información de nuestra persona, tanto física como mental. Incluso se ha llegado a determinar que rasgos de la personalidad de la persona están implícitamente en la sangre, pero pues esos son estados de epigenética, es decir, no se ha llegado a identificar el gen puntualmente del mal genio, no, o de la alegría o todo eso, no, sino que se habla más de todo como de interacción entre eh, componentes más microscópicos del ADN. ¿Sí? Cómo se interaccionan estos a medida que el ser humano va creciendo. Y la palabra epigenética prácticamente resume eso, cómo es la interacción del ADN con el ambiente, ¿sí? Con el ambiente, con el contexto, con la parte externa. La sangre compone el ADN, código genético, información de nuestra persona, tanto física como mental. Es decir, que la sangre no solo tiene las características físicas, sino también los rasgos de nuestra personalidad. Esa sangre y código genético heredamos de nuestros padres. Y ahora el que derramó su sangre, o sea Jesús, su información, su carácter, su información del código genético ha sido derramado a la tierra. Él derramó su información sobre nosotros. La Biblia dice en primera de Corintios 2:16, puede anotarlo ahí y lo leemos después. Bueno, voy a buscarlo para estar bien en el contexto. Primera de Corintios 2:16. Corintios, una carta de Pablo, una carta paulina. 2:16 dice así lo siguiente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Él derramó su información, su ADN, su sangre sobre la tierra. Nosotros somos la tierra, somos hechos del polvo de la tierra. Él derrama su sangre sobre mí. Y yo, esa información de su carácter, esa información de su personalidad, esa información de su mirada, todo eso lo vamos adquiriendo nosotros a medida que nos amalgamamos, a medida que nos unimos íntimamente con la presencia del Espíritu del Señor, porque el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos unimos a Cristo, así como Cristo tenía una voluntad humana y la voluntad del Padre era que Él muriera, y en el huerto del Getsemaní une su voluntad a la del Padre y se amalgama, se hacen uno. Y Él va y muere por nuestros pecados, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Toda esta información para llegar aquí. ¿Por qué tener la mente de Cristo? ¿Por qué tener el carácter de Cristo? ¿Por qué Él sí pudo vivir una vida que agrada al Padre de principio a fin? En Él y su Espíritu está el poder de una vida sin pecado y en libertad. Recuerde que Pablo dice en sus cartas, el que se somete a alguien como esclavo es esclavo de lo cual lo domina, hablando del pecado. A medida que esa información, ese ADN se adhiere a ti, tú actuarás como actuaría Cristo, ¿cierto? Tú responderás a tu jefe como lo haría Cristo, tú le responderás a tus padres como lo haría Cristo, tú tratarías a tus vecinos como lo haría Cristo. Esto es la libertad. La libertad es someterse a Cristo. Bueno, gloria a Dios. Hemos sido libres por la sangre de Jesús. Vamos a dejar hasta acá. Es una clase bastante importante. Usted va a tener sus apuntes.
va a tener este video para que usted lo vea una y otra vez. Acá hay mucha información valiosa, ¿cierto? Mucha información necesaria para entender un poco acerca del sacrificio de Jesús, por lo cual nosotros estamos encaminados a bautizarnos dentro de pocos meses. ¿Sí? Usted ha dado este paso de obediencia ante el Señor, un paso de obediencia necesario. Siéntase a gusto del lugar donde está congregándose. Siéntase a gusto de las personas que sirven en la casa. Nosotros los servidores servimos con la mayor disposición, siento yo, para el servicio y la obra de Dios, para el negocio del papá. El negocio de papá, como dijo Jesús, son las almas. Sí, me es necesario estar en los negocios de mi Padre cuando estaba en el templo. La finalidad de todo esto es que ustedes sean salvos, que nosotros seamos salvos y que usted se rinda, ¿sí? Se rinda. Como lo dije al final, la libertad está en someternos a Jesús. Allí está la verdadera libertad, en el sometimiento a Cristo. No existe otra libertad acá abajo de la tierra. No existe una libertad verdadera, solamente la libertad de someternos a Jesucristo. Sí. Entonces mantenga su decisión hasta el fin. Le agradezco haya visto el video hasta acá. Por favor, comente sus preguntas en la caja de comentarios o escríbame. La próxima clase vamos a hacer un pequeño repaso de esto de la sangre de Jesús, y vamos a entrar en otro tema. Bueno, hemos estado tocando temas que tienen que ver con la salvación y con el bautismo, y sobre todo que el bautismo es eficaz y tiene sentido como toda la palabra de Dios, porque Cristo fue a la cruz. Su vida, mi vida tiene sentido porque Cristo fue a la cruz. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, nosotros seríamos los hombres más desdichados del mundo, Pero porque Cristo fue a la cruz, todo esto que respira por medio de Él y para Él tiene sentido. La creación tiene sentido. Aún la vida de las personas que no conocen a Cristo tienen sentido, porque Dios quiere salvarlos. La puerta está abierta. De tal manera amó Dios a Tocancipá, al mundo, a Cundinamarca, a Colombia, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, bueno, Dios les bendiga. Voy a orar antes de despedirme. Espero que el video concluya acá. Dios, te quiero agradecer por las personas que están viendo este video. Te agradezco por los asistentes cada semana que van a la congregación. Yo no quería que hoy se quedaran sin la clase. Se me permite por este medio, así que doy gracias. Damos gracias por el apóstol de la casa, el apóstol obispo Linares. Damos gracias por nuestras familias. Damos gracias por nuestras vidas. Damos gracias por la congregación, por los líderes, por toda la iglesia, Señor. Gracias por permitirnos servirte, Dios. Gracias por nuestros hogares. Dele usted gracias en este momento. En este momento dele gracias al Señor por lo que ha hecho esta semana. Ya hoy es día jueves. Gracias, Señor. Te encomendamos el resto de la semana. Te encomendamos nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros días buenos, nuestros días no tan buenos, Señor. En tus manos, Dios. Obra de forma sobrenatural en el término de semana y sobre esta clase, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Quedo atento a cualquier pregunta. Bueno, les quiero mucho. Se cuidan.